llamó egoísta por no aceptar a un extraño en nuestra casa, y advirtió que si lo echaba, se marcharía con él. Así lo hice. Ahora ruega por volver. Hola, Reddit. Mi nombre es Iván. Esto sucedió el mes pasado y aún me cuesta asimilar la desfachatez de algunas personas. Tengo 28 años y llevo saliendo con Natalia, 25, desde hace unos 2 años. Se mudó a mi casa hace 10 meses, cuando terminó su contrato de alquiler, y todo parecía ir bien, o al menos eso creía. Todo empezó un miércoles. Había tenido una semana agotadora con un cliente insoportable que no dejaba de pedirme solo un pequeño cambio más en su diseño de logotipo. Después de la 15ª revisión, decidí cerrar temprano y regresar a casa alrededor de las 3 de la tarde, en lugar de mi horario habitual de las 6. Al llegar, todo parecía normal. El coche de Natalia no estaba, lo cual era común, ya que usualmente volvía a las 5:30. Planeaba una tarde tranquila. Tal vez ponerme al día con alguna serie y disfrutar del raro momento de paz antes de volver al infierno de los logotipos al día siguiente. Sin embargo, al abrir la puerta me encontré con la televisión encendida a todo volumen. Extraño, porque siempre dejo todo apagado. Pensé que tal vez Natalia había regresado por alguna razón o había un fallo eléctrico. Pero al entrar al salón, casi se me caen las llaves. Había un tipo tirado en mi sofá, no sentado como si esperara a alguien, sino completamente acomodado, con los pies sobre mi mesa de centro, comiéndose lo que parecía ser la pizza que había dejado para el almuerzo del día siguiente, y con el mando en la mano como si fuera el dueño del lugar. Llevaba una camiseta arrugada, pantalones cortos viejos, barba descuidada. Tenía toda la pinta de no haber tenido una entrevista de trabajo en años. Por un momento, pensé que era el ladrón más relajado del mundo. Pero cuando me vio, no mostró miedo ni sorpresa. Solo me lanzó una mirada casual, como si fuéramos compañeros de piso. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces en mi casa?, pregunté, intentando mantener la calma, mientras mi cabeza barajaba posibilidades: una invasión, un familiar que no conozco, un operario que se dejó entrar. Ah, debes ser Iván, me respondió sin dejar de mirar la tele. Yo soy Raúl. Natalia me dio las llaves. Dijo eso como si fuera lo más normal del mundo. Tardé unos segundos en recordar dónde había escuchado ese nombre. Raúl era el ex de Natalia, el que había estado con ella 3 años antes que yo, el que, según ella, era parte de su pasado. Natalia te dio llaves de mi casa, pregunté sin dar crédito. Por emergencias. A veces necesito un lugar para estar durante el día. La casa de mis padres se pone algo tensa. Se metió otro trozo de pizza en la boca. Mi pizza, la que planeaba almorzar mañana. Estaba viendo a un ex de mi novia comiendo mi comida, viendo mi tele, como si esto fuera lo más natural del mundo. Como si que ella le diera llaves sin consultarme fuera algo perfectamente aceptable. ¿Desde cuándo pasa esto?, pregunté. Un par de meses. Natalia es buena onda. Sabe que estoy sin trabajo y necesito un lugar para relajarme. Un par de meses. Natalia había dejado que su ex usara mi casa como su refugio personal sin que yo supiera nada. Yo pago la hipoteca, los servicios, el internet que está usando, y ella lo trata como si fuera un centro comunitario. ¿Ella sabe que estás aquí hoy?, pregunté, tratando de creer que, al menos, esto solo ocurría cuando yo no estaba en casa. No, está en el trabajo. Pero me dijo que podía venir cuando quisiera. Bonita sala, por cierto, mucho mejor que el sótano de mis padres. Mi tensión estaba por las nubes. Esto no era solo sobre la pizza, ni las llaves. Era una cuestión de respeto, de límites. Natalia había decidido que mi casa también era suya, y que podía compartirla con quien le diera la gana. Tienes que irte, le dije. Vamos, hombre, no estoy haciendo nada malo, solo viendo tele, comiendo algo. Me voy antes de que Natalia llegue, si eso es lo que te preocupa. Eso fue lo peor. Que pensara que mi molestia era porque Natalia lo viera allí, como si yo fuera el típico novio celoso. Estaba claro que ella le había pintado una versión distorsionada de mí, pero yo no estaba preocupado por eso. Estaba exigiendo respeto por mi espacio. Entonces se abrió la puerta. Era Natalia. Cariño, ya llegué, dijo desde la entrada. El momento no podía haber sido más oportuno, o más desafortunado. Entró al salón y se quedó paralizada al vernos. Por un instante vi pánico en su rostro, pero rápidamente lo disfrazó con una sonrisa forzada. Oh, genial, ya se conocieron. Iván, él es Raúl. Raúl, él es mi novio, Iván. Como si esto fuera una reunión casual entre amigos. Como si todo estuviera perfectamente planeado. El silencio era espeso. Natalia con su sonrisa fingida. Raúl mirando de uno a otro como si viera un partido de tenis. Y yo, tratando de entender cómo ella pensó que esto podría salir bien. Le pedí hablar en privado. Pero ella, con su aire de superioridad, insistió en que podíamos hablar los tres como adultos, como si Raúl fuera parte esencial de nuestra relación. En ese instante, ni siquiera sabía qué papel ocupaba yo en todo esto. Cuando le pregunté cuándo pensaba contarme que había dado llaves de mi casa a su ex, me dijo que simplemente no había salido en la conversación. Como si darle acceso a tu casa a otra persona fuera algo tan trivial que se te pudiera olvidar mencionarlo. Su excusa, que Raúl necesitaba un lugar para relajarse porque su situación era complicada. Complicada, como si vivir con tus padres y no aguantar su club de lectura
justificara convertir mi casa en su refugio personal sin mi consentimiento. Cuando le hice ver que decisiones importantes sobre mi casa deberían incluirme, me acusó de controlador. A veces me pregunto en qué momento dejé de ser su pareja y pasé a ser el obstáculo en su vida. Todo explotó cuando intenté poner un límite razonable en la casa. ¿Y qué recibí a cambio? Acusaciones de ser controlador, anticuado y hasta de ejercer masculinidad tóxica, como si pedir respeto por el espacio donde ambos vivíamos fuera algo retrógrada. Sabía que ibas a reaccionar así, me dijo Natalia, como si ya tuviera preparada toda su narrativa. Ese simple comentario lo dejó todo claro, lo había planeado, incluso ensayado su papel de víctima mientras su ex comía mis sobras del refrigerador. Lo más retorcido era notar cómo ella y Raúl, su ex, habían conversado sobre mí, creando esta imagen de que yo era un novio irracional, solo para justificar su comportamiento turbio. Puedo imaginarme las charlas que habrán tenido mientras él se acomodaba en mi sofá, burlándose de mi supuesta actitud controladora mientras se beneficiaba de todo lo que yo pagaba. Cuando intenté explicarle que esto no tenía nada que ver con celos ni con impedirle tener amistades, sino con una cuestión básica de respeto, Natalia dio un giro completo al argumento. Esta también es mi casa, insistió. Tuve que recordarle que, aunque viviera ahí, su nombre no figuraba en la hipoteca, no pagaba los servicios y su única contribución era algo de dinero para la comida. Puede que mis palabras sonaran más duras de lo que pretendía, pero ya había pasado el punto de cuidar los sentimientos. Su rostro se puso rojo. Le toqué un punto sensible, pero era necesario. Natalia actuaba como si tuviera los mismos derechos sobre la vivienda, cuando en realidad era una invitada que aportaba lo justo. A partir de ahí, comenzó a lanzar palabras como propiedad y control, como si yo estuviera obsesionado con dominar todo, cuando lo único que pedía era que no hubiera extraños ocupando el salón como si fuera un hotel. La manipulación emocional que intentaba aplicar era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Lo más irónico fue cuando quiso cambiar el enfoque y pintarlo como un problema mío con sus amistades. Según ella, yo simplemente no quería que tuviera amigos, en vez de reconocer que había estado ocultando cosas durante meses mientras le ofrecía a Raúl una vida cómoda sin aportar nada. Era difícil saber si realmente se creía sus propios argumentos o si pensaba que yo era lo bastante ingenuo para aceptarlos. En un punto, incluso Raúl pareció darse cuenta de que la situación era indefendible. Tal vez debería irme, dijo en voz baja. No quiero ser la causa de conflictos entre ustedes. Pero Natalia no estaba dispuesta a ceder. No estás causando ningún problema. Iván está siendo irracional, le soltó sin titubear. Se había aferrado tanto a su postura que ya no podía dar marcha atrás sin admitir que estaba completamente equivocada. En lugar de aprovechar la salida que Raúl acababa de ofrecer, decidió ir más lejos. Si lo echas, me voy con él. Y ahí lo dijo, el ultimátum. Esa clase de jugada que alguien hace cuando está convencido de que tiene el control total, cuando cree que su pareja preferirá tolerar la falta de respeto antes que quedarse solo. Pero lo curioso de los ultimátums es que solo funcionan si la otra persona realmente teme perderte. En ese momento, al verla elegir la comodidad de su ex desempleado por encima de nuestra relación de 2 años, comprendí que lo que podía perder no era algo que valiera la pena conservar. Adelante, le respondí con calma, pero no olvides volver mañana a empacar tus cosas. El asombro en su cara fue digno de una fotografía. No lo podía creer. Estaba segura de que me quebraría, que pediría perdón, quizás hasta le agradecería por ayudarme a ver mis errores. Estaba tan convencida de su juego que jamás se imaginó que yo tuviera la dignidad suficiente para ponerle un alto. Perfecto, atinó a decir con la voz quebrada. No puedo creer lo infantil que estás siendo. ¿Infantil? Porque según ella, lo maduro era actuar a mis espaldas y luego insultarme cuando me atrevía a confrontarla. Se marchó furiosa al dormitorio a recoger algunas cosas, con Raúl siguiéndola como si no supiera en qué se había metido. Supongo que la realidad comenzaba a caerle encima, su refugio gratuito había desaparecido, y ahora tenía que encargarse de la mujer que causó todo el desastre. En menos de 10 minutos, ya no estaban. La casa quedó en silencio, pero no era un silencio reconfortante, sino uno vacío, el que se siente cuando algo se termina. Caminé por la sala con una extraña sensación de alivio, como si una parte de mí supiera desde hacía tiempo que algo no encajaba, y por fin entendiera por qué. ¿Cuántas otras decisiones habría tomado Natalia sin decirme nada? ¿Qué otros límites cruzó que aún no había descubierto? El jueves se sintió distinto. Me desperté solo, en mi cama, en mi casa, sin ruido de alguien más alistándose para el trabajo. Ni siquiera había terminado el primer café cuando escuché un coche detenerse frente a la casa. Miré por la ventana. El Honda Civic de Natalia, seguido por lo que debía ser el viejo Toyota Camry de Raúl. Habían venido a recoger sus cosas, tal como lo había indicado. Lo que no esperaba era la actitud. Natalia entró como si me estuviera haciendo un favor al venir. Ni rastro de vergüenza, remordimiento o incomodidad. Actuaba como si yo fuera el irracional, y ella estuviera cumpliendo con una obligación incómoda. Raúl venía detrás, incómodo, intentando aparentar apoyo. Claramente no quería estar ahí, pero seguramente ella lo había presionado. Total, ¿qué otra cosa tenía que hacer ahora que su lugar favorito ya no estaba disponible?
No vamos a tardar, anunció Natalia sin mirarme, y se fue directo al dormitorio, como si hablara con un casero en lugar de con quien había compartido 2 años de su vida. Me quedé en la cocina. Desde ahí escuchaba todo, cajones abriéndose, perchas deslizándose, objetos cayendo dentro de cajas. Iba en serio. Había pensado que solo tomaría un par de mudas de ropa, esperando regresar más adelante cuando yo entrara en razón. Pero no, se estaba llevando todo. Lo que más me molestó no fueron las palabras que intercambiaban, porque hablaban en voz baja. Fue la familiaridad entre ellos. Raúl sabía dónde estaban sus cosas, le ayudaba a decidir qué empacar y qué dejar. Tenían una dinámica tan fluida que parecía que ya lo habían hecho antes. Y quizás sí. ¿Será que así terminó también su relación anterior? ¿Se habrá marchado de la misma forma? Tal vez este era su método habitual para cerrar una etapa, empacar todo e irse con el siguiente en la lista mientras el novio actual se quedaba en la cocina fingiendo que no le importaba. Lo más absurdo de todo fue ver a Raúl tratando de ser útil. El tipo claramente no sabía lo que hacía, seguramente porque nunca había tenido que ayudar a alguien a mudarse de una casa que él mismo hubiera pagado. Se le caían cosas, preguntaba a Natalia dónde debían ir ciertos objetos, como si fuera un simple ayudante contratado y no la causa de toda esta situación. En un momento, ella le gritó que tuviera cuidado con algo frágil, y no pude evitar sonreír. Ni 24 horas juntos y ya estaban discutiendo. Prometedor inicio para lo que sea que estuvieran intentando construir. El proceso completo tomó unas 3 horas. 3 horas para desarmar 2 años de vida compartida y cargarlo todo en 2 coches. Fue decepcionantemente simple. Todo ese tiempo construyendo una relación, una rutina, y podía deshacerse en una sola mañana con cajas de cartón y bolsas de basura. Cuando terminaron, Natalia entró una última vez. Yo seguía en la cocina, fingiendo que estaba muy ocupado con el móvil. Se quedó parada en la puerta, tal vez esperando que la mirara, que hiciera algún gesto dramático de despedida. Creo que eso es todo, dijo finalmente. Miré alrededor. El salón ya se sentía distinto sin sus cosas por todas partes. Más limpio, más amplio, más como mi estilo y no una mezcla entre lo mío y lo que a ella le parecía bonito. Parece que sí, respondí. Dio la impresión de que iba a decir algo más. Quizás alguna frase para hacerme sentir culpable, como que iba a lamentarlo, o tal vez una crítica final sobre cómo debería ser menos controlador. Pero cualquier discurso que hubiera preparado se quedó dentro. Solo se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un poco más de fuerza de la necesaria. La vi por la ventana subir a su coche mientras Raúl hacía lo mismo con el suyo. Intercambiaron unas palabras desde las ventanas abiertas, probablemente decidiendo a dónde ir, y luego se marcharon. El silencio que quedó fue diferente al de la noche anterior. No era vacío. Era tranquilo, como si la casa por fin pudiera respirar tras meses de tensión. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hogar volvía a ser mío. Y a pesar de todo lo que había pasado, del quiebre, de las discusiones, de las acusaciones absurdas de que yo era controlador, me sentía bien. Muy bien. Por fin tenía la oportunidad de saber lo que se siente estar con alguien que no ve el engaño y la manipulación como herramientas válidas para mantener una relación. Alguien que no le daría las llaves de mi casa a su exnovio y luego me llamaría paranoico por molestarse. El listón estaba muy bajo. Sí, pero al menos ahora sabía dónde estaba. Duró 3 días. Eso fue lo que me tomó disfrutar de mi paz antes de que el universo decidiera ponerme a prueba otra vez. Era domingo por la noche, estaba en el sofá viendo un partido y comiendo pizza directamente de la caja como un adulto funcional, cuando escuché un coche en el camino de entrada. Pensé que tal vez había pedido algo y se me había olvidado. No es común recibir entregas los domingos, pero ocurre. Entonces escuché ese sonido inconfundible, la puerta del coche de Natalia, con ese chirrido que llevaba 6 meses prometiendo arreglar y nunca lo hacía. Luego, ruedas de equipaje arrastrándose por la entrada. Me asomé y allí estaba ella, subiendo las escaleras con 2 maletas como si estuviera haciendo el check-in en un hotel. El pelo revuelto, la ropa arrugada, con una expresión decidida como si fuera a resolver todo a fuerza de voluntad. Tocó el timbre, curioso. Hasta donde sabía, aún tenía su llave, pero había optado por anunciarse. Tal vez esos 3 días con Raúl le enseñaron algo sobre límites. Abrí la puerta y sin siquiera darme tiempo, comenzó un discurso que parecía ensayado. Hola, amor, te extrañé muchísimo. Ya estoy de vuelta. Como si hubiese regresado de vacaciones y no se hubiese marchado con su ex tras elegirlo a él en lugar de a mí. La naturalidad en su tono era asombrosa. Ni una disculpa, ni una explicación, ni siquiera una mención a lo ocurrido. Solo una alegre afirmación de que había decidido regresar. Intentó entrar con sus maletas, pero bloqueé la entrada. La seguridad con la que creía poder volver era insultante. De verdad pensaba que podía simplemente atravesar mi puerta y que todo volvería a ser como antes. ¿Qué estás haciendo aquí, Natalia? Vivo aquí, respondió, como si fuera obvio. Ya sé que discutimos, pero estoy lista para arreglarlo. ¿Discutimos? Llamaba a discutir al hecho de que descubriera que le dio llaves de mi casa a su ex desempleado. Como si solo hubiéramos tenido un desacuerdo sobre qué película ver y no una traición directa a mi confianza, seguida de su decisión de irse con el hombre que se había estado aprovechando de mí. Pude ver cómo se empezaba a frustrar por mi falta de entusiasmo.
Seguramente venía convencida de que la había extrañado y que estaría feliz de reconciliarnos. Así que pregunté, ¿no funcionó con Raúl? Se le encendieron las mejillas. Esa sola reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. Su gran reencuentro había durado 3 días. Apenas lo suficiente para que recordaran por qué habían terminado en primer lugar. No se trata de eso, intentó justificar. Me di cuenta de que fui impulsiva. Tenemos algo bueno y no quiero tirarlo por un malentendido. ¿Malentendido? Ahora lo que había sido una ruptura por engaños y falta de respeto se convertía en una confusión menor que se solucionaba con buena voluntad. Lo más ofensivo era que parecía pensar que me estaba haciendo un favor regresando, como si debiera agradecerle su generosa reconsideración. Raúl todavía vive con sus padres, continuó, así que no hay espacio para mí a largo plazo. Y ahí estaba la verdad. No volvía porque me amara o porque se arrepintiera sinceramente. Volvía porque su plan B había fracasado y necesitaba dónde quedarse. Además, a su madre no le caigo bien, añadió. Dice que soy una mala influencia. La ironía era demasiado. La madre de Raúl, que seguramente sabía mejor que nadie lo desastroso que era su hijo, había tenido la claridad de ver que Natalia lo estaba arrastrando aún más. Mientras tanto, yo era el controlador por no querer a esa misma persona entrando y saliendo de mi casa sin límites. Ahí estaba, frente a mí, con sus maletas, confesando que dejó nuestra relación por alguien incapaz de ofrecerle siquiera un techo, y esperando que la recibiera con los brazos abiertos. Impresionante. No estaba bromeando cuando dije que esto se había terminado, le dije. No seas dramático, Iván, podemos resolverlo. Dramático, claro, porque pedir honestidad y respeto es una exageración, porque tener amor propio es actuar. Entonces usó otra táctica, bajó la voz, se mostró calmada. La novia razonable, como yo solía llamarla. Esa versión suya que aparecía cuando quería conseguir algo sin reconocer que estaba manipulando. Sé que cometí errores, pero ¿no crees que estás exagerando un poco? Volví. Eso debería significar algo. El razonamiento era sorprendente. Para ella, regresar porque su otra opción falló era señal de compromiso. Para mí, solo confirmaba que había tomado decisiones terribles, y que, definitivamente, no era alguien con quien quería compartir mi casa, ni mi vida, ni un minuto más. No era necesario que lo dijera con palabras. El simple hecho de volver solo porque se había quedado sin alternativas ya dejaba claro cuánto valor le daba a lo que habíamos compartido. Le dije que había regresado porque no tenía otro lugar a donde ir. Ella, molesta, intentó negarlo. Aseguró que tenía opciones. Sin embargo, cuando le pedí que las nombrara, no pudo mencionar ni una. Lo más probable es que esas opciones nunca existieran. Si de verdad hubiese tenido a alguien más dispuesto a recibirla, no estaría en mi puerta con maletas, tratando de convencerme de retomar algo que había decidido terminar por voluntad propia. Todo ese momento fue una muestra perfecta de cómo actúan algunas personas. Queman puentes con la seguridad de que nunca necesitarán cruzarlos de nuevo, y cuando se ven atrapadas en la otra orilla, actúan como si la culpa fuera de los demás. Natalia había confiado tanto en su capacidad para manipularme a mí y a Raúl, que nunca contempló lo que pasaría si ambas alternativas le fallaban. Y ahora estaba experimentando las consecuencias de sus decisiones. No importa cuánto te arrepientas después, hay actos que, una vez hechos, no se deshacen solo con cambiar de opinión. Lo que ocurrió después fue como ver a alguien darse cuenta, de golpe, de que su viejo repertorio de estrategias ya no surtía efecto. Cuando comprendió que no iba a permitir que regresara así como así, su actitud empezó a cambiar drásticamente. Primero intentó empujarme con más fuerza, insistiendo en que lo mejor era entrar y hablar adentro, como si el problema fuera el lugar donde conversábamos y no el hecho de que había traicionado mi confianza y ahora quería actuar como si nada hubiera pasado. Me mantuve firme. Era mi casa, y la primera norma era clara. Quienes eligen irse con su ex desempleado no pueden regresar cuando descubren que su plan no salió como esperaban. Al ver que la insistencia física no daba resultado, cambió de táctica de inmediato. Empezó a hablar de cómo las cosas serían distintas esta vez, que prestaría más atención a mis sentimientos, que cualquier decisión sobre nuestra convivencia se tomaría entre los dos. Lo que más me sorprendió fue cómo hablaba de nuestra casa y nuestra relación, como si su salida cargando maletas y yéndose con Raúl hubiese sido apenas una pausa sin importancia. Era agotador verla actuar como si nada hubiera cambiado. Comenzó a recordar momentos específicos, tratando de hacerme revivir lo bueno que habíamos tenido. ¿Te acuerdas del concierto al que fuimos? ¿Lo bien que la pasamos? ¿Te acuerdas de lo bien que funcionábamos cuando no discutíamos? Era una jugada clásica, centrar mi atención en los recuerdos felices para que olvidara la verdadera razón por la que estábamos en esa situación. Como si un puñado de anécdotas bastara para borrar que hacía apenas 3 días había elegido a otro por encima de mí. Cuando vio que la nostalgia no me conmovía, perdió la calma. Empezó a gritar que yo estaba siendo terco, que estaba echando a perder una buena relación por una tontería, que no podía creer que fuera tan mezquino. Subió el tono tanto que no me sorprendía si los vecinos estaban escuchando cada palabra. Pronto llegaron los reproches, que era inmaduro, que guardaba rencores, que mi orgullo era tan grande que me impedía admitir mis errores. Según ella, el hecho de que no quisiera perdonarla revelaba fallas graves en mi carácter,
defectos que, según decía, ella había tolerado por puro cariño. Ahí estaba, de pie en mi puerta, llorando y asegurando que me extrañaba, que se arrepentía, que solo quería que volviéramos a ser felices. Si no supiera exactamente lo que había pasado en los últimos 3 días, si ignorara que estuvo intentando recomponer las cosas con Raúl, tal vez habría creído en su discurso. Pero conocía la secuencia, sabía que estaba ahí porque su primera opción le había fallado. Esas lágrimas no eran por lo que habíamos tenido, sino por lo que ella había perdido. Y cuando entendió que ni el llanto estaba funcionando, su desesperación se hizo evidente. Trató de abrirse paso a la fuerza, arrastrando sus maletas, empujando la puerta mientras decía que no pensaba irse, que todo esto era una locura. Me vi obligado a bloquear su paso. Era surrealista. 3 días antes era mi pareja, y ahora tenía que impedir que entrara a mi casa mientras me gritaba sobre sus pertenencias, sus derechos y lo injusto que estaba siendo con ella. Logró meter una maleta parcialmente antes de que pudiera detenerla, y usó eso como apoyo para intentar colarse. La desesperación en su rostro era evidente. Estaba dispuesta a forzar su entrada antes que aceptar que sus estrategias habituales ya no daban resultado. No puedes simplemente cerrarme la puerta para siempre, jadeó, aún forcejeando con las maletas. Tenemos que hablar de esto. Tomé ambas maletas, las saqué del umbral con firmeza y cerré la puerta sin decir una palabra más. En segundos, empezó a golpearla con fuerza, gritando que la dejara entrar, que llamaría a la policía, que estaba siendo irracional. Las amenazas eran vacías. ¿Qué iba a decirle a los agentes? ¿Que su ex se negaba a dejarla volver después de que lo había dejado por otro? ¿Que se había ido por su cuenta y ahora quería deshacer lo que había hecho? Después de unos 20 minutos de gritos y golpes contra la puerta, finalmente pareció entender que no iba a abrir. El ruido cesó. Desde la ventana, vi cómo arrastraba sus maletas escaleras abajo, pero no se fue. Se sentó en el capó de su coche, con el móvil pegado a la oreja, hablando con alguien, visiblemente alterada. Tal vez una amiga, tal vez algún familiar, buscando ayuda para lidiar con el hecho de que, por primera vez, no podía controlarlo todo como antes. Y fue ahí cuando supe que esto aún no había terminado. Natalia no era del tipo que acepta una negativa con dignidad. Estaba demasiado acostumbrada a conseguir lo que quería, ya fuera a través de la insistencia o de la manipulación. Y no me equivoqué. 20 minutos después, mi teléfono empezó a sonar. Eran sus padres. Cuando vi el nombre de su madre en la pantalla del móvil, supe de inmediato lo que estaba ocurriendo. Natalia seguramente ya había llamado antes, contándole alguna historia manipulada a su familia, presentándose como la pobre víctima de un novio intolerante que se había vuelto frío y vengativo por un malentendido sin importancia. No respondí. Dejé que la llamada fuera a buzón. Hice lo mismo con las siguientes 3. Para cuando el número de su padre apareció en la pantalla, decidí que tal vez debería escuchar qué clase de relato había inventado Natalia para justificar lo sucedido. La voz de su madre en el buzón tenía esa mezcla característica de decepción y condescendencia que algunas personas perfeccionan cuando creen que su hija ha sido tratada injustamente. Estaba claro que había escuchado únicamente la versión de Natalia, una que seguramente me presentaba como un fanático del control que había echado a su amorosa novia sin motivo real. Iván, cariño, creo que hubo un malentendido entre tú y Natalia. Ella está muy afectada. Dice que ni siquiera quieres hablar con ella para arreglar las cosas. Ustedes siempre se vieron tan bien juntos, sería una pena que todo terminara por una simple discusión. ¿Una simple discusión? Eso fue lo que Natalia les contó. No que había estado permitiendo que su ex, sin empleo y sin rumbo, entrara a mi casa a escondidas durante meses. No que, al enfrentarla, decidió irse con él en lugar de asumir su error. Para su familia, todo era apenas una riña pasajera que se solucionaba con una charla madura. Las llamadas no paraban. Luego fue su padre quien dejó un mensaje con tono autoritario, diciéndome que una relación requiere perdón y compromiso, que guardar rencor era infantil, que Natalia era una buena chica que no merecía ser tratada de ese modo. Una buena chica, la misma que llevaba meses mintiéndome mientras le abría la puerta de mi hogar a su ex como si nada. Lo que más me molestó fue lo convencidos que estaban de tener la razón, como si tuvieran total certeza de los hechos y yo fuera el culpable absoluto. Natalia claramente les había dado una versión muy editada de la realidad, una en la que yo era el villano y ella, la incomprendida. Las llamadas siguieron durante toda la tarde. Sus padres se turnaban para dejar mensajes cada vez más insistentes. Estaban decididos a no aceptar un no por respuesta, seguramente convencidos por Natalia de que lo único que necesitaba era un poco de persuasión para entrar en razón. Decidí bloquear sus números. Bastante tenía ya encima como para escuchar sermones de personas que no conocían la historia completa y ni siquiera les interesaba saberla. Pero la familia de Natalia no se rindió. Al no poder llamarme, empezaron a mandar mensajes de texto larguísimos, llenos de reflexiones sobre el perdón, las segundas oportunidades y cómo el orgullo puede arruinar relaciones valiosas. Incluso su hermana se sumó, enviándome párrafos enteros explicándome cuánto me quería Natalia y lo arrepentida que estaba por lo que sea que haya pasado. Los mensajes de su hermana fueron especialmente irritantes por ese tono de autoridad familiar que usaba, como si tuviera una perspectiva privilegiada sobre Natalia que yo
después de 2 años de relación, no había alcanzado. Según ella, Natalia siempre había sido impulsiva, pero de buen corazón, y que a veces, las personas con buenas intenciones cometen errores que merecen ser perdonados. Impulsiva. Qué curioso eufemismo para describir a alguien que permitió durante meses que su expareja entrara a mi casa sin que yo lo supiera. No fue un error puntual, fue un patrón prolongado de mentira y deslealtad. Entonces comprendí que debía tomar el control de la situación antes de que se saliera completamente de mis manos. Llamé a mis padres y les pedí hablar en persona. Me recibieron y les conté todo desde el principio. No me interrumpieron una sola vez, lo cual agradecí profundamente. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Finalmente, mi padre me hizo la pregunta que llevaba días evitando: ¿estás seguro de que no estás reaccionando así por orgullo herido? Era una duda válida. Yo mismo me la había planteado muchas veces. ¿Se trataba de principios, de respeto, o simplemente estaba dolido porque ella, aunque fuera por un momento, había preferido a otro? Pero al repasar todo nuevamente, desde las mentiras hasta su falta absoluta de remordimiento, entendí que no era el ego lo que estaba en juego. Era una cuestión de compatibilidad básica, de decidir si quería una relación con alguien que creía que ese comportamiento era aceptable. Me mintió durante meses, papá, no sobre una tontería, sino sobre dejar entrar a otro hombre a mi casa. Y cuando la enfrenté, en lugar de disculparse, me llamó controlador y se fue con él. Mi madre asintió con lentitud. Y ahora vuelve porque las cosas no salieron como esperaba con el otro. Esa frase pareció darle claridad a ambos. Sus rostros cambiaron del escepticismo a una expresión de respaldo incondicional. Entonces hiciste bien en terminarlo, afirmó mi madre. Nadie merece ser la segunda opción de alguien. Tener a mis padres apoyándome me dio una sensación de alivio enorme. No me había dado cuenta de cuánto me afectaban las presiones constantes de la familia de Natalia hasta que alguien me validó por completo. Pero, como era de esperarse, Natalia no se detuvo ahí. Era sábado por la mañana cuando escuché puertas de coche cerrándose en la entrada. Varias puertas, lo cual ya era mala señal. No vino sola, por supuesto. Apareció con sus padres, como si fuera una intervención planificada. Intentaron de todo: culpa, apelaciones al perdón, llamados a la reconciliación, todo, menos reconocer lo esencial, que ella había dejado que su ex tuviera las llaves de mi casa. Les respondí con cortesía, al principio, pero cuando amenazaron con quedarse en mi porche hasta que recapacitara, tomé la única decisión lógica: llamé a la policía. La expresión de superioridad moral que tenían se esfumó cuando llegaron los agentes. Fue una escena perfecta. Los escoltaron fuera de mi propiedad como si fueran activistas rechazados de una protesta vecinal. Pero ni siquiera eso detuvo a Natalia. Días después, creí que todo había quedado atrás, pero me equivoqué. Natalia apareció de nuevo, esta vez en mi lugar de trabajo. No hizo escándalo, pero su presencia era suficiente para incomodar. Había cruzado un límite más. No quise discutir ahí, así que me limité a pedirle que se fuera. Cuando insistió, entendí que no bastaban las palabras. Decidí tomar medidas legales, no por despecho, sino por necesidad. Presenté la documentación correspondiente, y cuando se le notificó oficialmente que no podía acercarse más, su reacción lo dijo todo: confusión, sorpresa, incredulidad. Como si no pudiera creer que alguien finalmente le estaba marcando un límite claro. No hubo escenas dramáticas, ni mensajes desesperados después. Solo silencio. Y ese silencio, por primera vez en semanas, me trajo paz. No fue un acto de venganza, ni una forma de herirla. Fue simplemente la confirmación de que ya no estaba dispuesto a ceder terreno por miedo a parecer exagerado. Aprendí algo importante: hay personas que se acostumbran a cruzar líneas porque nadie les dice que no. Pero cuando uno se respeta lo suficiente como para poner un alto, esas personas se muestran tal como son. Y uno, finalmente, puede seguir adelante con la certeza de haber elegido la dignidad por encima del caos.